Ingresamos en el último tramo ya del programa, seguimos dialogando con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. El domingo hubo una convocatoria a las urnas de los uruguayos para ver si, bueno, finalmente decidían convocar a un referéndum sobre la ley que despenalizó el aborto bajo determinadas circunstancias. La convocatoria fue muy baja, la respuesta de los uruguayos fue muy baja, estuvo en el 8,8% a nivel nacional, en promedio. Usted ha dicho en estas horas y en una columna que ha escrito que fue una especie de respaldo a las políticas públicas y un respaldo a los avances legislativos. Sí. ¿Da para decirlo tan firmemente? Y después hablamos un poquito más de qué pudo haber en esa decisión de los uruguayos de no ir prácticamente el domingo. Mire, yo creo que el resultado es demasiado rotundo para que lo explique el frío relativo que hacía o la voluntariedad del acto o un desinterés por un tema que hay que verlo en la perspectiva. Yo en otra columna decía, son prácticamente 100 años que este tema se discute. Pero además ha sido una práctica muy extendida, lamentablemente en nuestro país, porque ha sido un método de anticoncepción más durante muchas décadas. Y si no que lo diga nuestra población femenina del interior del país. Digo, existe también en Montevideo, o existió siempre en Montevideo, pero en algunas zonas del interior del país con mucho menos capacidad, sin duda que siempre más alejados de las posibilidades. Nosotros desde el año 2005 comenzamos una tarea de mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva, de mejorar la educación. Hay un hito que es el año 2008, donde la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos se aprueba, donde se veta este capítulo y eso motiva que este capítulo venga para esta legislatura en el año pasado. No es que cambiara nuestra concepción es integral y ahí tuvimos a un presidente Vázquez que estimuló la ley del 2008 menos ese capítulo donde sigue teniendo su clara posicionamiento, ¿verdad? Entonces, es un tema sobre el que el uruguayo, además, si usted estudia algunas de las encuestas de opinión pública de larga data, tiene opinión. Ahí el no sabe, no contesta, es mínimo y muy pocos temas tienen. Habla del nivel eso. De conciencia que está detrás de esa actitud de no ir el domingo. Totalmente. Yo he trabajado mucho este tema, como se sabe, notoriamente, desde el año 2000 en que coloco este tema en el Senado de la República hasta el presente, en donde estuve en el Senado hasta que se votó, la conciencia ciudadana cambia, pero notoriamente. La multiplicidad de instancias, desde ámbitos de reflexión académica, incluso religiosos, porque acá se ha opuesto sistemáticamente las autoridades de la Iglesia Católica, más algunas iglesias, pero otras han reflexionado sobre este tema siempre y tienen una mirada mucho más flexible que la penalización que con relación a estas conductas tienen las autoridades de la Iglesia Católica. A ver, hagamos una lectura política de lo que pasó el domingo, y usted hoy está al frente presidiendo la coalición de gobierno, una coalición histórica. ¿Qué quiere decir, cómo se lee que los principales o todos los precandidatos a la presidencia para la próxima elección hayan ido a votar y que el 8,8% del total del padrón haya ido a votar? ¿Y cómo leer políticamente eso a futuro para usted como política? Decir, bueno, yo pienso de una forma y defino un tema y de repente la gente no piensa ni ahí con lo que yo estoy pensando. ¿Cómo se analiza eso? Bueno, se da justamente una situación en la cual varios líderes precandidatos de los partidos... Todos. Bueno, el doctor Vázquez, aunque tenga grandes chances, no es formalmente un precandidato y sobre este tema siempre tuvo esta opinión diferente a la opinión mayoritaria del Frente. Entonces, yo creo que ha habido una dificultad del sistema político en entender que estos temas en la agenda tienen una importancia tan grande como lo puede tener una decisión en materia de relacionamiento internacional o de política monetaria o de política de defensa, que de alguna manera son siempre los tres temas tradicionales de la agenda política, bastante masculinizada además en sus intereses y en sus expectativas. Este era un tema que venía desde hace muchas décadas, organizaciones sociales, mujeres a nivel de los diversos partidos políticos. Entonces, me parece que lo que se dio acá
es, como fuerza política y como fuerza política mayoritaria, además, nosotros tuvimos claramente una posición de defensa de la política pública y de los dos marcos legales que ambientan esta política pública que se ha llevado adelante. Lo que ocurre, que no es nada menor, es que nuestro hombre más popular, dentro de los tres más populares del país, que son los tres pertenecientes a nuestra fuerza política, que es el doctor Vázquez, tiene esta posición diferenciada. Entonces yo digo, es cierto, muchos líderes políticos pueden haber estado despegados de la realidad de la gente, pero también tienen determinadas concepciones en donde, por lo pronto, como lo dijo el doctor Vázquez, él no mide costos políticos en el posicionamiento sobre este, que no trae novedades por el Usted decía, Vázquez no es hoy precandidato todavía, pero bueno, es la figura cantada. Sin duda. Se dice desde todo el Frente Amplio, ¿no? Se le permite esto, se le permite entre comillas, se le tolera esto políticamente a Vázquez porque es Vázquez. No. Digamos, si hubiese otro dirigente del Frente Amplio, de repente con menos peso, con menos proyección a lo que se viene en esta posición, si hubiese... Sí. Usted me hace una pregunta que yo sé que alguna gente piensa, la que se enoja fundamentalmente con que Vázquez vuelva a reiterar la misma posición. Yo quiero decir que hay varios compañeros dentro del Frente que piensan como el doctor Vázquez. No son la mayoría, ni mucho menos, son una minoría. Pero este tema es un tema de conciencia desde hace 42 años, cuando el Frente se conforma. A ver si yo me equivoco. En el Parlamento, a la hora de votar la ley, se aplicó la disciplina partidaria dentro del Frente Amplio, ¿verdad? A la hora de votar. Incluso los legisladores que estaban en contra de la ley se retiraron, no participaron en esas sesiones, ¿es así? Hubo un mandato político. Sí, sí, y algunos que no participaban resolvieron, que no estaban totalmente de acuerdo, resolvieron allanarse a una definición como esta de esta naturaleza. Hubo cambios también en los diferentes proyectos, ¿verdad? Y había gente que se sentía más afiliada a este proyecto que no es de origen frente amplista y que en realidad es hacer no punible el aborto en determinadas circunstancias, y el otro, el que originalmente habíamos planteado nosotros, con el respaldo de la fuerza política, de una decisión de un congreso programático, era más enfocado hacia el derecho de la mujer a la autonomía sobre su cuerpo. Esto no es menor para la disquisición que algunos compañeros hacen con relación a este tema. Entonces, acá hay muchos más compañeros que como Vázquez piensan y podrán o no tener expresión parlamentaria. O sea, la bancada tiene sus mecanismos de resolución también del tema, ¿no? Y cuando nosotros adoptamos estas resoluciones, tanto en la Junta de Firmas como en esta ratificación, marcamos una orientación general. No es que dejamos en libertad de acción, como se tradujo por parte de algunos comunicadores, marcamos una posición que fue la de defensa, dejando la consideración de objeción de conciencia para quienes sabemos que la reclamaban. ¿La deja tranquila que Vázquez haya dicho en estas horas, con lo que pasó el domingo se cerró el tema? ¿Había cierto temor allí o se lo planteaban como una duda de que Vázquez, si llega a un nuevo periodo de gobierno, llega a ser nuevamente presidente de la República, pudiese llegar a tomar alguna decisión sobre este tema? Sí, yo no lo tenía, pero bueno, realmente yo este tema siempre lo dialogué con Vázquez. Y a veces se ha dicho que estábamos peleados, en realidad no estábamos peleados, lo que teníamos era una diferencia frontal en este tema. Me pareció muy importante que él dejase claro en dos oportunidades, ¿verdad? Cuando dijo que no se lo interpretara antes de la elección y dejó en claro que iba a ser la última palabra lo que se resolviese el domingo, o sea, sin cartas vistas, y que a 48 horas de acometido el acto dijera, bueno, y para mí esto es la última palabra. Porque si bien desde el punto de vista de la iniciativa popular hay un año como para recurrirla, y ya fracasó, podría eventualmente derogarse por otra norma legal en otra legislatura. Me parece que eso queda despejado absolutamente. Creo que es bueno para todos, para no estar en un tema que genera tensiones y en donde, bueno, esto fue absolutamente contundente. Usted originalmente me preguntaba, ¿cree que se puede decir? Sí, creo que se puede decir, pero no porque sea un exclusivo, una maduración que se haya generado a punto de partida de lo que ha hecho el Frente Amplio en estos 8 o iniciados 9 años de gobierno.
creo que esto es producto de décadas en que el tema ha estado presente. Me queda un minutito nada más y me gustaría que usted me pudiese sintetizar la posición del Frente Amplio sobre dos temas que tienen que ver con las candidaturas y el año electoral que se viene. Primero, ¿en qué momento o qué plazos se han puesto para tener el sí de Tabaré Vázquez? Bueno, primero el Frente le tiene que pedir el sí. Ese es el primer paso. ¿Y cuándo sería eso? No, eso va a tener una resolución final en el Congreso Programático en noviembre, que puede a su vez ser un congreso en que se resuelvan las candidaturas. Estamos entrando en esas definiciones ahora, porque hay que fijar la fecha del Congreso, hacer todo el cronograma previo, digamos, hay muchas instancias estatutarias a cumplir, y bueno, o sea, previamente están estas discusiones que ya tienen ribetes públicos de si va a haber una o múltiple. Habrá todo ese periodo de debate, de intercambio, pero la resolución final se va a tomar en noviembre. Noviembre es la clave. Sí, la segunda quincena de noviembre, casi seguro, falta confirmarlo orgánicamente. Y en un minuto, sé que no es un tema para contestar en un minuto, pero bueno, ¿cómo ve el panorama en Montevideo? Algunos politólogos han dicho que el Frente Amplio corre, después de muchos años, el riesgo de poder perder la intendencia de Montevideo, porque de alguna forma no le ha encontrado la vuelta, o se ha desgastado, o... hoy, por ejemplo, el índice de popularidad de la intendenta es muy bajo. ¿Cómo es lo un ven? enorme desafío. ¿Cómo se elige un candidato ahora en el Frente Amplio a la intendencia de Montevideo? Yo creo que no solo el candidato, también la presentación ante la gente. Renovar un periodo de gobierno no es más de lo mismo, ni a nivel nacional ni a nivel departamental. Hay que cambiar en el cambio y yo creo que no hay que dejar congelado el tema del cambio, sino que la gente va demandando más, y eso es lo natural. ¿Pero les ha pasado un poco eso en Montevideo? Yo creo que sí, que efectivamente hay un desgaste en donde, aunque yo diga esto es una copa con agua, va a haber gente que va a decir no, eso no tiene agua, seguro que no tiene agua. Entonces me parece que tenemos problemas y todos nos quejamos de la basura, ¿verdad? Ahora, ayer justamente hablaba con la intendenta. Todos los días veo más de un contenedor incendiado. Entonces, el vandalismo es una cosa tan feroz que así exista el mejor sistema de limpieza, yo creo que se conjugan muchas cosas. Falta de cultura, abandono y no estamos queriendo a nuestra ciudad y además deliberado destrozo del bien público, ¿no? Es también un tema de convivencia. No solo lo tenemos nosotros para resolver nuestra candidatura a Montevideo, donde yo estoy dispuesta a tener la mayor amplitud, a nivel nacional y a nivel departamental. No pasa en el interior, por lo general, el tema de la basura. Le dirían la amplísima, la mayoría de las ciudades... Todos los que hemos vivido en el interior, ninguno tira un papel porque se va a encontrar con el vecino al lado y se tiene que enemistar. Ahora en Montevideo nos sentimos mucho más impunes. No, yo creo que no debe pasar solo por eso, pero hay una conjunción de factores y seguramente no se ha estado a demanda de las exigencias de un aumento de consumo y una necesidad de modernizar y multiplicar los esfuerzos. Montevideo necesita más recursos y más mirada del gobierno nacional también. Bien, gracias por haber venido. Vamos a seguir conversando, por supuesto, de estos temas y habrá para conversar de aquí a un año que será netamente político, seguramente en 2014. Con mucho gusto. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar. Nos reencontramos la semana que viene con más temas de actualidad. Los esperamos.